Hola jugadores. Después de conquistar el Gonji, el Dakji y hasta el lanzamiento de piedra con una maestría que haría temblar a los mismísimos guardianes, pensé, ¿el trompo? Eso será coser y cantar. Pues qué ilusa de mí, porque mi primer intento de trompo fue tan desastroso que merecía directamente la eliminación en la primera prueba. Pues vamos a ello. Antes de sumergirnos en este proyecto, quise hacer una pequeña prueba de concepto, un prototipo rápido con foamy para tantear diferentes formas y tamaños. Necesitaba sentir en mis propias manos qué peonza prometería ser la reina de los giros y cuál se tambalearía más que un flan en un terremoto. Mi siguiente parada fue el vasto universo de internet, donde descubrí un sinfín de tutoriales centrados en enrollar papel como si no hubiera un mañana. Una técnica interesante, sí, pero mi mente ya había visualizado la obra maestra, el trompo de la serie con sus inconfundibles niveles. Y como no me gusta desperdiciar material, la planificación era crucial. Así que cuaderno en mano, empecé a dibujar las dimensiones que rondaban por mi cabeza. Soñaba con un trompo de unos 7 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Un señor trompo, vaya. Pero entonces vino la pregunta del millón. ¿Cuánto debía medir la escurridiza diagonal de este trompo? Y para desvelar ese misterio, abróchese los cinturones que vamos a viajar al emocionante mundo de las matemáticas. Así que me puse a calcular y recalcular como si estuviera de vuelta en el colegio. Finalmente, después de darle más vueltas que un trompo mal lanzado, ¡bingo! La respuesta. La diagonal o generatriz para los más técnicos debía medir aproximadamente 5,3 centímetros. Ese sería el radio de nuestro círculo mágico inicial para empezar a dar forma a nuestros conos. Con la medida clave en mi poder, tomé una lámina de goma eva gris, mi fiel compás, y marqué ese primer círculo. Pero espera, ¿recuerdas cuántos niveles tiene el trompo de la serie? ¡Exacto! 6, lo que significa que necesitaremos la friolera de 7 conos en total, desde el más grande hasta el más pequeño. Y para que cada nivel tenga esa diferencia gradual, calculé que el diámetro de cada círculo debía ser 1,6 centímetros menor que el anterior. Más matemáticas. Pero no te preocupes, yo ya hice el trabajo duro por ti. Así que con todos nuestros círculos perfectamente cortados, empezó la magia. Tomé el círculo más grande, le hice un corte estratégico desde el borde hasta el centro y empecé a enrollarlo con mimo para darle forma de cono. Medí hasta alcanzar los 7 centímetros de diámetro y recorté el trozo de goma eva que sobraba. Para asegurarme de que todos los conos tuvieran el mismo ángulo de cierre, utilicé el trozo que le quité al primer círculo como plantilla, así que coloqué los demás círculos de forma concéntrica y marqué ese ángulo en todos ellos. De esta forma, todos tendrían la misma apertura para formar unos conos consistentes. Una vez que tuve los 7 conos listos, los apilé con ilusión. Y aquí fue donde mi gozo se fue al pozo. El resultado parecía más un cohete espacial a punto de despegar que el robusto y simpático trompo que habíamos admirado en la serie. Pero esta jugadora no se iba a rendir tan fácilmente. Primero, decidí reducir medio centímetro la altura total del trompo. Pero el error crucial, el que no había tenido en cuenta, era el grosor de cada capa de goma eva. Cada círculo tenía 2 milímetros de altura y al ser 7 círculos, eso sumaba a la friolera de 1,4 centímetros en total. Con esta nueva altura corregida, volví a calcular la generatriz y dije, aquí las cosas o se hacen bien o no se hacen, así que decidí calcular también el ángulo exacto que debía quitarle a cada círculo para que el cono tuviera esa forma perfecta.
Madre mía, esto parece una clase de matemáticas intensiva. ¿Te has mareado con tantos números? No te preocupes, yo hice todos estos cálculos con cariño y paciencia para que tú no tengas que enfrentarte a esta jungla matemática. Así que aquí tienes la plantilla con todos los círculos y las medidas exactas. Así solo tendrás que imprimirla y recortar las piezas en goma eva. Corté todos los círculos con la precisión de un relojero suizo y les quité ese ángulo de 52 grados utilizando la plantilla como guía. Y ahora sí, el resto de los pasos son los mismos. Y con cada cono que se unía al siguiente, la forma del trompo empezaba a cobrar vida. Después de este maratón matemático, creo que nos merecemos una pequeña pausa para recuperar el aliento. Así que aprovecho este momentito para presumir de estos nuevos accesorios tan chulos que llevo hoy. Son de la marca Perimade y estoy completamente enamorada de la calidad de sus detalles. Así que si os gustan, os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Ahora necesitamos la columna vertebral, el eje sobre el que girará nuestro flamante trompo. Para esto voy a utilizar un lápiz al que le voy a lijar un poco los laterales para que encaje perfectamente en el centro de nuestra peonza. También tendremos que recortar dos círculos de cartoncillo gris o del cartón que queráis de unos 3,6 centímetros de radio, es decir, 7,2 centímetros de diámetro. Y para que nuestro trompo tenga un buen fondo y gire con la energía de un campeón, vamos a rellenarlo con un puñadito de arroz. Un truco sencillo pero efectivo. Pegamos uno de los círculos de cartoncillo gris en la base, sellando nuestro tesoro de arroz en el interior, que no se nos escape ni un grano. Y ahora, la guinda del pastel, la icónica estrella del juego del calamar. Utilizo una plantilla para marcarla justo en el centro de nuestro círculo de papel. Y después, con mis lápices de colores, voy a darle vida a esta estrella con los tonos característicos. Este pequeño detalle hará que nuestro trompo sea inconfundible para cualquier fan de la serie. Recortamos con mucho cuidado nuestro diseño y lo plastificamos con un plástico adhesivo para que sea más resistente a los giros, a los lanzamientos y en general a la vida. Queremos que este trompo nos acompañe en muchas competiciones, ¿verdad? Después, con un pequeño rectángulo de foamy de 1 centímetro de ancho, voy a crear la parte superior de la peonza. Pero antes de pegarlo, vamos a pasarlo por la peluquería cortando unos pequeños triángulos para que tenga ese diseño dentado tan característico del trompo original. Un pequeño detalle que marca la diferencia, así que eso es opcional. Pero yo le quise dar ese toque extra de realismo. Pinté todo el trompo en color plateado y luego le pegué nuestro diseño plastificado con la estrella justo encima. ¡Y listo! Nuestro trompo del juego del calamar está terminado y listo para entrar en acción. Puedes enrollarle si quieres un cordón negro alrededor para lanzarlo con estilo, pero a mí confieso que se me da mejor darle un impulso directamente con la mano. Mirad qué bien gira, parece un pequeño bailarín. Ahora sí, hemos superado otro desafío. Ya solo nos queda un juego para completar nuestro set del juego del calamar. ¿Adivináis cuál es? Si os ha gustado, no olvidéis darle un buen like a este vídeo, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras aventuras creativas y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba el próximo juego. ¡Hasta la próxima, jugadores!